Amigo de Fernando Lozano, me encuentro pues, con Stalin, pues el CIR de la farándula. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ya cuántos años tiene de trayectoria? Dios mío santo, es más fácil creo que calcular la edad de Cristo que calcular los años que yo tengo de trayectoria. Yo comencé en lo que es la comunicación en el año 1992. Saca la cuenta. Y en lo que es el mundo del entretenimiento como periodista de espectáculos en el año 2000. ¿Quiénes fueron tus primeros compañeros de pantalla con los que primero hiciste tu primera programación? El primer programa de televisión en el que yo estuve, gracias a Dios y a la vida, tuve la bendición, la suerte, digo yo, de haber sido panelista de Simplemente Mariela, junto a la diva de la televisión, Mariela Viteri, que en esa época comenzaba y su programa era los días miércoles a las 10 de la noche y no tenía horario de finalizar porque era en vivo y dependiendo del artista que se invitaba y según el enganche del público se podría prolongar 1 hora, hora y media, 2 horas, pero siempre debía terminar antes del noticiero de la medianoche del doctor Manrique, que en paz descanse, que era la siguiente programación que había en el canal, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita, muy chévere. Creo que puedo decir gracias a Dios porque no todos tenemos la oportunidad de ir y estar sentados junto a quien en esa época era una de las mejores animadoras de televisión, sigue siendo a través de las plataformas y redes sociales, y su programa era el más visto. ¿Alguna anécdota que tengas de todos estos años que has estado tú en la televisión con todos los famosos? Yo creo que es muy complicado ir reuniendo las anécdotas porque tú que has estado aquí todos los días, cada uno que uno va a una rueda de prensa, asiste a un evento, siempre tiene algo que contar, siempre tiene algo que decir porque no los días no son iguales, siempre pasa algo divertido, pasa algo que no es tan divertido, pasa algo que quizás no esperabas, entonces es como que difícil recolectar todo ese tipo de anécdotas, pero sí hay muchas, yo personalmente puedo decir que siempre lo recuerdo y lo digo, por ejemplo, que para mí como persona, como Stalin Ramos, el ser humano, para mí fue como que muy satisfactorio poder entrevistar, por ejemplo, a Lucero cuando vino a la Teletón de Quito, pero yo trabajaba en un canal de televisión, un canal del Cerro, y otro canal del Cerro era el que organizaba la Teletón en Quito, entonces yo tuve que pedirle permiso a mi jefe superior, decirle y explicarle que yo era fanático de Lucero, que yo quería ir a hacer una entrevista y que obviamente iba a ser un poco complicado porque el canal que organizaba, obviamente tú sabes, tenía todas las primicias con los artistas, no se les iba a dar a otro medio de comunicación, entonces yo opté por ir en busca de mi antiguo jefe del diario donde yo trabajaba antes, decirle que quería hacer la entrevista, que yo se las podía dar, entonces fue como que hacer todo un cambalache, todo el trus, como digo yo, para poder lograr acceder a la rueda de prensa, estar con Lucero, conocerla y aparte de eso entrevistarla, entonces eso siempre lo tengo guardado, ¿no? Porque fue bastante complicado porque el mismo fin de semana también en la Teletón aquí en Guayaquil, mi jefe me decía, no, pero te tienes que quedar aquí en la Teletón de Guayaquil para que vayas también a la Teletón de Guayaquil. Y le digo, no, pero ya se sacaba los tiempos, calculaba, digo, así me vaya en avión, en el jet de la Mujer Maravilla, Invisible, lo que sea, no iba a llegar de Guayaquil a Quito porque una era el sábado, la otra era el domingo, entonces era como complicado, no, entonces fue como que esa anécdota sí es como que siempre está perenne ahí en mi mente. Háblanos un poquito de esa experiencia de conocer a Lucerito, pues no todos tienen esa dicha, y que cómo es ella, tú la trataste, tú nos puedes hablar un poquito más de ella, de lo que uno no sabemos qué tal es ella. ¿Qué tal es ella? Te cuento que, bueno, ella vino solamente como artista para la Teletón, ¿no? La gente que la maneja se portó muy, muy amable, muy accesible. Ella accedió a dar entrevistas y no era solamente ni yo ni la gente del canal que organizaba el evento los que estaban atrás de ella, sino varios medios de comunicación de la capital para que se organizaron muy bien, nos hicieron sentir muy bien también a los periodistas. Alguien salió, nos reunió y explicó que cada uno tenía un límite de entre 5 a 8 minutos para poder conversar con ella, que vayamos preparados directo para preguntarle y que respetemos ese tiempo porque había otras personas también y que ella entre
iba a tomar también un descanso de unos 3-4 minutos para retocarse el maquillaje, tomar algo de agüita, comer algo y de ahí sentar y, o sea, como que cambiarse un poco de vestuario para poder acceder a la otra entrevista. Y fue así como que muy bien organizado, eso me sorprendió. Y también me sorprendió el don de gente de ella de estar todo el día en el canal haciendo las apariciones, todo lo demás, hacer la entrevista con los del canal también, para el en vivo, de ahí ir a la rueda de prensa con los otros medios, de ahí regresar nuevamente a hacer su show al canal. Tú sabes que eso es todo el día, o sea, entonces uno como ser humano, si uno como periodista se cansa, imagínate, peor los artistas, ¿no? Entonces, y tener que viajar, entonces se portó súper chévere, muy amable. Accedió a conversar con todos, no nos hizo mala cara a pesar del cansancio y todo lo demás, y pude descubrir una mujer formidable, maravillosa, excelente ser humano, excelente actriz, cantante excepcional. El show que brindó, a pesar de que era para televisión y no era con tantos músicos ni como uno la ve en los videos o algo así, pero fue un bonito show, me encantó. Para mí fue uno de mis sueños hechos realidad poder verla, porque yo la había visto a ella de adolescente, cuando vino para los programas Siempre en Domingo, que estuvieron aquí en Guayaquil, estuvieron también en Quito. Entonces, ¿tú ya la conocías? Yo la conocía pero de vista, o sea, la había visto cuando vino acá, porque Siempre en Domingo venía con un elenco de grandes artistas, entonces cada artista cantaba 2 o 3. Eso sería el año 85, más o menos, 85, 86, que estuvieron aquí en Guayaquil, y después también fueron aquí todo el año siguiente. Y ella vino como parte del elenco, o sea, pero ahí era fanático, todavía no era periodista, pero me acuerdo también que como fan en esa época uno se iba a los hoteles, se paraba fuera de la puerta para verlo, llevaba carteles, andaba queriendo tomar una foto, un autógrafo. Todavía no había celulares, a veces tu papá no te dejaban tampoco salir, porque Guayaquil siempre ha sido una ciudad peligrosa, y tener una cámara fotográfica también era un lujo en esa época, y había que cuidarla. Aparte también en esa época se mandaban a revelar las fotos, a veces tú te quedabas con el rollo meses esperando tener plata para mandar a revelarlo. Claro, sí, pero es verdad, sí, son cosas que parece que pueden causar risa, y a mí a veces se te daña el rollo, no sabes. Claro, a veces sí, se te velaban las fotos, cuando no lo mandabas con tiempo a revelar, también las fotos ya salían oscuras, o a veces había que salvarlos y te costaba más, y era bastante complicado, pero bueno, son cosas de la vida y uno lo hace. Yo lo hacía, y yo siempre digo, cuando me dicen ¿qué querías tú ser cuando seas grande, cuando eras pequeño? Que yo pensaba, yo siempre decía, me gustaba el periodismo y la comunicación como tal, y me fui adentrando en el mundo del entretenimiento y me ha gustado, ha sido una bonita experiencia. Como tienes tantos años de trayectoria, también han pasado por ti, ha pasado muchísimos artistas internacionales. ¿Con quién de ellos te puede dejar un mal sabor de boca? Bueno, hay algunos, por ejemplo... Porque sí hay divos. Sí hay divos. Divos y divas. Sí, divos y divas, pero lo que pasa es que cuando el artista puede ser como que divo, diva de mal carácter, puede portarse mal, pero siempre y cuando te deje cumplir tu trabajo, eso ya queda como de un lado, ¿no? Porque de todas maneras uno como profesional se debe también a un medio de comunicación. Entonces el medio de comunicación no le importa si el artista es divo o no es divo. O sea, tu jefe lo que te dice es: anda, consigue la entrevista, trae la nota, la foto y todo lo demás. Entonces tú no puedes llegar a un medio y de tu jefe decirle: es que no me dio la entrevista. O sea, nada que ver, porque era como decimos nosotros, puteada segura, multa segura y triple trabajo, porque en caso de los medios impresos, por ejemplo, te dicen: bueno, tienes una página para hacer la entrevista, entonces esa página queda abierta, entonces tú llegas y no tienes que escribir, entonces tienes que buscar qué hacer en ese momento, rellenar, conseguir, buscar, volver a hacer otra entrevista, o sacar material que quizás tengas guardado y lo estabas dejando para alguna edición especial, o sea, y eso transcurre en cuestión de segundos. Entonces tú no tienes tiempo de ponerte a pensar si es divo o es divo, si te cae bien o te cae mal, sino que tienes que solucionar esos problemas que al fin y al cabo vuelven a ser más importantes, ¿no? Yo por eso digo, si es de mal carácter, si es de contar que me den la nota, de contar que yo pueda conseguir la entrevista y pueda cumplir con las redacciones en las que yo trabajaba, lo demás a mí no me causaban ni complicaciones ni nada. Pero claro, obviamente ha habido artistas que sí nos han dejado con los crespos hechos, como un Miguel Bosé, como un Luis Miguel, como una Marta Sánchez,
que han venido con ciertas exigencias, que no les han gustado quizás las preguntas que se le han hecho y se han levantado de la rueda de prensa y uno lo han dejado así, ya con todo como loco y todo lo demás, o a veces hay cosas que todo el mundo quiere saber y que no, y que tu jefe te manda y te dice tienes que preguntarle esto y ese es el título, esa es la apertura, esa es la, y tú tienes que ver cómo le preguntas, y a veces tú sabes que las ruedas de prensa solamente te dejan hacer una pregunta o dos preguntas, de ahí cuando sale el artista tienes que seguirlo en el ascensor, algo de su habitación y tratar de conseguir la información, que es lo más importante, ¿no? Bueno, pues Stalin, contigo, ¿no? Prácticamente eres una enciclopedia de la farándula porque sabes hartísimo de muchos famosos nacionales e internacionales. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están en el arte de la comunicación? ¿Qué consejo les podría dar? Yo quizás lo que no podría aconsejarlos, ¿no? Porque de todas maneras cuando alguien te aconseja es como que un arma de doble filo, ¿no? Porque tú puedes interpretarlo bien o también a veces es como que mal interpretado, ¿no? Pero yo creo que siempre recuerdo las palabras de Paola Farías, que siempre he dicho, lucha por tus sueños, siempre y cuando estos sueños sean tangibles, sean fáciles, no fáciles de conseguir, sino que sean que tú los puedas lograr en corto, largo o mediano plazo, pero que sea algo que te vaya a dar una satisfacción y que deje una huella en ti y que esa huella sea ejemplo a seguir a unas nuevas generaciones, porque los tiempos van cambiando. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, yo le aconsejaría en otra época, yo podría decir que estudien bien, que sepan mucha ortografía, pero ya ahora eso es como que muy irrelevante, porque tú ya no escribes. O sea, tú haces como tú lo haces entrevistas, entonces ya no necesitas tener tanto conocimiento de redacción, porque solamente ahora tienes que saber es más de producción, de postproducción, de iluminación, de ver que tu cámara esté bien en buen estado, coger los buenos ángulos. Entonces los tiempos van cambiando y uno tiene que ir nutriéndose e ir aprendiendo conforme van cambiando la generación. Pero en mi época nos enseñaban hasta a escribir en máquina de escribir y ahora ya no hay, o sea, todo lo escribes en el celular. Entonces son esas pequeñas cosas que uno tiene que ir tomándolas y aprendiendo. Bueno, pues Stalin, muchísimas gracias por la nota, que tendremos una segunda parte porque contigo es de largo, ¿sí o no? Cuando quieras, amigo. Bueno, pues, un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. Un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave y a ti también, siempre te lo he dicho, admiro tu trabajo, tengo mucho respeto por tu profesionalismo y me encanta ver cómo gente como tú, una nueva generación, hace lo posible y hasta lo imposible por estar atrás de las noticias, que es lo que a mí me gusta y me llena mucho ver cómo hay gente como tú que quiere brindarle eso al público. Muchísimas gracias. A ti también. Gracias.